Soy Verónica Celis, tengo 49 años y hace más o menos 12 años, ya creo que un poco más de 12 años, me diagnosticaron un prolapso de uretra de grado 1. En ese momento también tenía pérdidas de orina y tenía una disfunción en mis órganos, en mis relaciones sexuales. Soy bailarina, soy entrenadora personal, ahora especialista en suelo pélvico. Hace 12 años, bueno, en ese momento hacía como 20 años que ya me dedicaba yo al mundo del pilates, al entrenamiento. Bueno, tengo una amplia formación. Estoy formada en CrossFit, en entrenamiento funcional, en pilates, y en aquel momento me dedicaba sobre todo al pilates, más bien siempre me ha gustado el ámbito de la salud, así que estaba dedicada sobre todo a personas con patologías, con problemas de espalda, con problemas de rodilla, mujeres con cáncer de mama, embarazadas. Ese es el ámbito que siempre me ha gustado, pero a raíz de que me diagnosticaron mi problema y de resolverlo, di un cambio en el destino de mi profesión y decidí, después de recuperarme a mí, acompañar a otras mujeres en su recuperación para que no les pase lo mismo que a mí, porque bueno, en aquel momento fue muy impactante todo lo que me ocurrió. Bueno, el momento en el que me diagnostican el prolapso de uretra de grado 1, que para empezar yo no sabía ni lo que era un prolapso, que ahí me enteré que era un órgano que se cae de su sitio y que inclusive puede salir para afuera del cuerpo por el orificio de la vagina, fue como terrible. Lo primero porque yo llevo he sido bailarina clásica profesional, o sea que llevo con el mundo del movimiento desde que tengo 4 años y he tenido una amplia formación dentro del mundo de la danza, en el que estudié anatomía durante muchísimos años. Luego me formé muchísimo en el ámbito de pilates y del entrenamiento. Y en ningún lado, si bien en el ámbito del pilates habían nombrado el suelo pélvico, la verdad es que yo no tenía ni idea lo que era el suelo pélvico, no tenía ni idea de las disfunciones que podía tener. Y para mí, en ese momento, siendo entrenadora y acompañando a otras mujeres, porque yo acompañaba a mujeres embarazadas, yo ya había sido madre, acompañaba a mujeres en posparto, ha sido como, por un lado, un impacto brutal el darme cuenta que yo no sabía nada de mi suelo pélvico, que había tenido una hija, que tenía sexo, que hacía pis, que hacía caca todos los días, y que sin embargo esta zona era una zona que estaba como completamente excluida de mi vida, como si fuese que no existiera. Entonces es muy impactante para mí. Eso por un lado, como mujer, darme cuenta que no había tenido ese contacto con esta zona, a pesar de tener contacto con todo mi cuerpo. Yo siempre he sido una mujer muy consciente y muy cercana a mis procesos corporales, porque siendo bailarina, bueno, todo mi mundo giraba alrededor de mi cuerpo. Sin embargo, esta zona, que es el suelo pélvico, toda la parte de mis genitales, estaba como completamente excluida. Entonces, por el lado de ser mujer, ha sido impactante. Me he sentido muy sola, muy avergonzada, me he sentido muy culpable también por no saber nada de mí, que bueno, luego me doy cuenta que era una cuestión educacional y que nadie me lo había enseñado, sencillamente en ninguno de los ámbitos. Y en el ámbito profesional, bueno, me sentí muy enfadada, muy frustrada, enfadada con las personas, con las formaciones que había tenido, porque ninguna había profundizado en un tema que, bueno, luego me he dado cuenta de lo importante que era y la cantidad de mujeres que tienen problemas en el suelo pélvico. Entonces, por un lado estaba enojada, enfadada, por otro lado estaba muy preocupada, porque en ese momento yo tenía muchísimas alumnas, siempre he dado clases a mucha gente, por suerte siempre he tenido muchísima gente que me sigue y que viene a mis clases, entonces también me sentía muy preocupada, porque me di cuenta que tal vez muchas cosas de las que estaba enseñando me las habían enseñado mal y yo las estaba enseñando mal a su vez a las otras personas. Entonces, claro, aquí por un lado era mi parte de mujer, mi femenino, mi parte más personal, y por otro lado también me he visto afectada en mi parte profesional. Pero bueno, ha sido un momento difícil, ha sido un momento duro. Yo estuve muy mal, me recuerdo que tuve como 3 meses en los que me sentía realmente mal, lloraba casi todos los días, no sabía qué hacer, decía voy a dejar de dar clases porque igual estoy haciendo las cosas mal, sentía que mi mundo se me venía encima, porque el mundo laboral para mí siempre ha sido muy importante, me apasiona lo que hago, siempre me ha apasionado mi trabajo, entonces ha sido un momento muy duro, pero bueno, al final he podido irlo caminando poco a poco y a medida que he ido resolviendo en mí misma, me he ido dando cuenta y he podido ir
transformando mi profesión a lo que es ahora, que es acompañar a mujeres con problemas de suelo pélvico. Lo que me ayudó en aquel momento, que ha sido un momento, ya te digo, recuerdo de los momentos, bueno, más complicados de mi vida, porque sobre todo como no sabía nada, al principio no sabía ni siquiera muy bien qué era lo que tenía que hacer. Y es verdad que por un lado, lo que he dicho antes, mi parte de mujer se veía totalmente afectada, pero bueno, mi parte profesional que yo tenía que trabajar, tenía una hija muy pequeña, tenía que seguir trabajando y me decían, en aquel momento, me decían que no podía seguir entrenando porque bueno, yo entrenaba, aparte de entrenar a las personas, me entrenaba a mí misma y hacía entrenamientos bastante intensos. Entonces me decían que todo el impacto que estaba haciendo, que el entrenamiento, que coger pesas, que hacer entrenamiento de fuerza, que tenía que dejarlo. Entonces era como, ¿cómo voy a dejar de entrenar si esto es mi medio de vida, es lo que me encanta hacer, es mi pasión y además es mi profesión? Entonces, bueno, yo a diferencia de muchas mujeres, porque en estos años una de las cosas lamentablemente común entre las mujeres es que suelen aguantar mucho tiempo con este problema. En mi caso, no sé si es porque soy profesional de la salud, para mí, en cuanto me dijeron tenés un prolapso de uretra de grado 1, fue como decir, en ese momento dije, esto se tiene que resolver ya. O sea, a mí no se me ha ocurrido en mi cabeza aguantar las pérdidas, esconderme, o sea, o no resolverlo, que esto muchas mujeres, es un común entre las mujeres que sufren este tipo de problemas. Yo al contrario, no sé si, como te digo, por mi profesión que soy profesional de la salud, lo que hice directamente es empezar a investigar y a ver a dónde podía ir. Fui a la ginecóloga y acudí a la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, que bueno, era la persona que en ese momento me enteré que podía confirmarme el diagnóstico que tenía y decirme qué era lo que tenía que hacer. Esas fueron las primeras profesionales. Te tengo que decir que fui más o menos, creo que pasé por 3 o 4 fisios en el transcurso de 15 días. Porque bueno, por mi profesión quería ver, contrastar qué me decía una y otra, y también creo que tenía la sensación de que esperaba que alguna me diga que no existía el prolapso, porque es verdad que las pérdidas me preocupaban, pero cuando comprendí que las pérdidas al final eran un síntoma que se podía resolver, dije, bueno, esto se puede resolver, pero cuando una mujer que tiene prolapso, un prolapso es para toda la vida. Entonces, y que además un prolapso, en mi caso era en grado 1, y me enteré que había 4 grados y que si no hacía algo se podía ir a un grado 3 y 4 y que eso podía ser que tenían que ingresarme en un quirófano, operarme. O sea, para mí era una locura escuchar todo esto, no lo podía creer. Y además, pensar que un órgano puede salir para afuera del cuerpo, no sé, a mí me ha creado un impacto que a veces cuando las mujeres que sufren esto no toman conciencia, yo digo, no entiendo cómo no se impactan. Para mí fue tremendo en ese momento. Y entonces, claro, empecé a ir a un profesional y otro, esperando a ver si me decían que no había un prolapso, pero bueno, sí, había prolapso. Bueno, cuando acudí a los profesionales, te tengo que decir que yo por un lado acudí a los profesionales, pero por otro lado inmediatamente me puse a estudiar. O sea, lo primero que hice fue comprarme todos los libros que había sobre el suelo pélvico en el mercado. Empecé a averiguar de cursos que era por dónde podía formarme. Esto ya es un defecto profesional. O sea, yo toda la vida me he formado, amo mi trabajo y en cuanto me he dado cuenta que no sabía, lo primero que hice fue ir a coger mi libro de anatomía de mi casa y empezar a buscar suelo pélvico en el libro de anatomía. Y de ahí me puse a estudiar. Entonces, por un lado, es verdad que escuchaba todo lo que me decían los profesionales, pero por otro lado yo soy una mujer muy crítica y siento que tengo que tengo un juicio propio importante. Siempre he sido así, escucho y yo saco mis propias conclusiones porque también yo siempre paso por mi propia experiencia lo que me dicen. Entonces soy bastante juiciosa en ese sentido, de tener cuidado y escuchar, pero también evaluar, hacer una evaluación de lo que me están diciendo. Y en ese momento a mí lo que me pasaba en el ámbito profesional era que yo tenía preguntas que no me las respondían. Entonces para mí esto era muy angustiante. Preguntar, por ejemplo, por qué yo tenía un prolapso, por qué tenía pérdidas, siendo una mujer que entrena, que se cuida, y que me contesten porque has sido madre o porque haces ejercicio de fuerza, a mí no me cuadraba. ¿Por qué? Simplemente porque el entrenamiento ya sabemos desde hace muchísimos años, y esto está comprobado científicamente, los beneficios que tiene. Yo además soy una mujer que lo hago muy bien, con buena técnica. No es que yo estaba entrenando a lo loco de cualquier manera, ¿no? Yo soy entrenadora, sé lo que hago, siempre me he puesto en manos de otros entrenadores que me corregían mucho la técnica, con lo que
no podía entender que me digan que algo que es beneficioso para la salud podía destrozar el suelo pélvico. No me cuadraba. Y por otro lado, el ser madre tampoco me cuadraba, porque las mujeres estamos preparadas para que nazca nuestro bebé y salga un bebé, y no para que salgan órganos detrás del bebé. O sea, no me puedes decir que porque he sido madre tengo que aguantar que se me salga un órgano para afuera. Entonces esto no me cuadraba. Yo sentía que había algo mal, que estaba funcionando mal en mi cuerpo, que no era eso y quería saber qué. Y aquí es donde no me cuadraba. Tampoco me cuadraba cuando yo preguntaba, vale, por ejemplo, decía, y cuando entreno, ¿cómo puedo hacer para proteger tu suelo pélvico? Y no había contestación, no sabían decirme qué hacer. Y yo preguntaba en ejercicios específicos en los que tenía duda y no sabían qué decirme. Luego, por ejemplo, preguntaba, si yo noto en el día a día que mi suelo pélvico se desciende, que mi prolapso se desciende, ¿qué hago? ¿Aprieto el suelo pélvico? Y me decían, no tenés que ir apretando todo el día el suelo pélvico. Claro, pero es que yo siento que se cae. ¿Qué hago? ¿Dejo que se caiga? ¿No aprieto? No. ¿Apretar todo el día? No. Bueno, o sí, deberías. No encontraba respuestas que me dejen a mí tranquila. Entonces mi intuición me decía, aquí hay algo más. Y aparte, yo hacía los tratamientos y mejoraba, pero yo seguía sintiendo el peso del prolapso en el día a día. Por la tarde, sobre todo, sentía que se me descendía. Yo ya tenía el suelo pélvico muy fuerte porque, bueno, como yo entreno, en cuanto me he puesto a entrenar el suelo pélvico, al poco tiempo mi suelo pélvico estaba súper fuerte. De hecho, la fisio me decía, ya tu suelo pélvico funciona súper bien, está súper fuerte. Pero el prolapso, yo a la tarde sentía que se me caía. Y le preguntaba y me decían, bueno, no, esto será porque no había respuestas claras. Y yo necesitaba esas respuestas. Y así que bueno, ya me he desviado de la pregunta, pero bueno, estas eran las cuestiones que no me terminaban de encajar y que sobre todo yo no terminaba de recuperarme. Esto era lo más importante para mí. Yo por la tarde notaba el precio del prolapso, en mis relaciones sexuales no funcionaba bien. Es verdad que las pérdidas se terminaron rápido porque en cuanto fortalecí se fueron, pero bueno, aunque a veces cuando cogía carga todavía notaba esa inseguridad. Pero sentía que no terminaba y sobre todo no podía vivir mi vida tranquila ni entrenar tranquila, que era lo más importante. Esta pregunta que me acabas de hacer es muy buena pregunta porque es verdad que en aquel momento, desde el ámbito sanitario, desde la fisioterapia, yo sentía que ya me habían ayudado todo lo que me podían ayudar. Mi suelo pélvico ya estaba fuerte, ya tenía fuerza, entonces yo necesitaba encontrar la manera de poder seguir entrenando y poder seguir, sobre todo, mejorar mi prolapso, que era lo que no terminaba de cuajar. Y lo que hice fue entonces es salir del ámbito sanitario y decir, bueno, voy a buscar a alguien que sea entrenadora especialista en suelo pélvico. Entonces me fui a mi ámbito, al entrenamiento, y empecé a buscar entrenadores especialistas en suelo pélvico. Y para mi gran sorpresa, no encontré a nadie. Es verdad que encontraba a alguna gente de pilates que sabía algo de suelo pélvico, pero sabían menos que yo. Al final, cuando iba a las clases, me daba cuenta que sabían muchísimo menos que yo. Yo era una gran especialista en pilates. Luego encontré gente que se dedicaba a hipopresivos, probé los hipopresivos y demás, pero ahí me di cuenta que si bien el método hipopresivo sirve para algunas cosas, no me ayudaba para nada en lo que yo quería, que era entrenar, hacer sentadillas, peso muerto, saltar, hacer abdominales, todo lo que yo quería hacer. Y seguí buscando y no encontré. Era increíble, pero no existían en aquel momento entrenadores que estén especializados en suelo pélvico. Con lo que para mí fue como, me acuerdo que fue una época en la que me senté y dije, ¿qué hago? Dejar de entrenar evidentemente no era una opción. Entonces lo que dije es, vale, pues no pasa nada. Yo soy entrenadora y sé un montón de cosas. Tengo muchísimos, he estudiado muchísimo y tengo muchísima experiencia, porque llevo toda la vida con mi cuerpo. Entonces me puse a formarme, me formé en todas las cosas que había en ese momento en suelo pélvico. Me formé en hipopresivos, me formé en tronco, me formé en otros métodos que había. Y de cada método fui probando y me fui dando cuenta de lo que me funcionaba y lo que no. Y el paso más grande fue que me tuve que dar cuenta que tenía que yo ponerme a encontrar las claves en mí misma. Entonces, entre todo lo que estudié, entre todo lo que ya sabía, entre todo lo que aprendí de suelo pélvico, empecé a probar en mi propio cuerpo, a ir probando lo que me decían, y de ahí yo soy muy intuitiva, siempre he sido muy intuitiva. De hecho, cuando daba pilates, nunca he dado el pilates tradicional, he transformado el pilates y al final yo siempre decía que siempre me decían, ¿das clase de pilates? No, doy una técnica que nació del pilates, pero terminó siendo una técnica Verónica Celis, porque al final era una mezcla entre la danza y un montón de cosas que había aprendido. Entonces hice lo mismo, me puse a probar, fui dándome cuenta cuáles eran las cosas que
que estaban funcionando mal en mí, comprendí mi postura, había una cosa postural mía tremenda, que era una de las cosas que hacía que el prolapso descienda. Comprendí lo de la respiración, que había algunas pautas respiratorias que hacía muy mal. Me di cuenta sobre mis hábitos en el día a día, cosas que hacía cuando hablaba, cuando caminaba, que hacían que empuje constantemente el prolapso. Y luego aprendí, cuando fui entrenando, fui probando y fui descubriendo. Fueron 2 años muy largos, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, probaba y me daba cuenta que no, por aquí no, volví a probar, hasta que fui encontrando, vale, este ejercicio sí. Tengo que decir que yo soy tremendamente intuitiva y Dios me ha dado un don muy grande, yo siento que es un don que tengo, el de esta autoescucha con mi propio cuerpo. Entonces, con todo lo que sé y todo lo que he ido probando, mi propio cuerpo me ha ido llevando para que yo descubra cosas que luego no las encontraba ni en los libros. Hay cosas que yo he descubierto en mí misma que no están en ningún libro. Siempre digo, a veces cuando enseño algunas cosas, digo, esto no se puede valorar con dinero, porque no lo van a encontrar en ningún lado, porque es algo que viene de mi propia experiencia, que esto es mi diferencia con muchas otras personas que se dedican al suelo pélvico, es que yo lo he vivido en mis propias carnes y que yo ahora mismo sigo teniendo un prolapso. Entonces soy una mujer que en el día a día convive con un suelo pélvico que, si bien está completamente saludable, siempre va a tener un prolapso, que ahora por supuesto mi prolapso está en un grado 0, totalmente controlado, pero siempre va a estar ahí y me va a acompañar. Sí, yo creo que la clave más importante es exactamente eso, que cuando yo he dejado de enfocarme en el problema, que era el suelo pélvico, el prolapso, y he podido ampliar esta visión, he ido encontrando las causas. Y las causas no eran ni el embarazo ni el entrenamiento. O sea, no eran las causas que me habían dicho, como las causas no es que hayas tenido un parto. Es verdad que si has tenido un parto complicado, esto agrava, pero si tu suelo pélvico hubiese estado, yo sé que si mi suelo pélvico, si yo supiese todo lo que sé ahora, en mi parto no me hubiese pasado lo que me ha pasado. O sea, me ha pasado porque mi suelo pélvico estaba debilitado y porque había un montón de cosas que no funcionaban bien en mí antes del embarazo. Entonces, eso de descubrir cuáles han sido las causas, lo que hacen es que si vos vas y corregís la causa, el problema, el síntoma, desaparece por completo y desaparece a largo plazo. Por esto, yo hace 10 años que estoy recuperada y no he vuelto a tener problema y sé fehacientemente que no voy a volver a tener problema. A nosotras llegan clientas, llegan alumnas todos los días que vienen ya de haber estado 1 año y 2 en recuperaciones. Hace unos días hice una entrevista con una alumna que tenía pérdidas de orina. Fue al fisio, hizo rehabilitación durante unos 6 meses, le dieron el alta y al año volvió al fisio y tenía un prolapso de vejiga de grado 2. Cuando ya había hecho la rehabilitación, esto es como muy loco. Digo, ¿cómo puede ser si ya habías estado en rehabilitación que luego al año te salga un prolapso? Y esto es porque se han corregido la sintomatología, pero no se ha corregido la causa, porque si vos das con la causa, el problema desaparece para siempre. Y esto creo que es la clave más importante que he descubierto. Perfecto, Vero. Buenísimo. Y yendo un poco al tema que es generacional realmente, que podemos ver desde dónde parte quizás, ¿no? Desde una sociedad machista, todo el tabú que se instauró, hay una real problemática que envuelve tanto a los profesionales como a las mujeres de la desinformación, digamos. ¿Qué pensabas acerca de la desinformación y cómo articulás, digamos, todo lo que te pasó con tu visión? Porque por lo que me contás, siento que tuviste que pasar por eso sí o sí para poder compartírselo al mundo. Entonces, vinimos a hacer un cambio, digamos, vos estás haciendo un cambio, estás informando a una nueva generación de mujeres, que algunas se informan de los 40, pero quizás hay mujeres de 15 años que aman entrenar y que ya entrenan con otra cabeza. Contame un poco qué sentías acerca de eso, hablame de la desinformación que existe y que no culpamos a los profesionales, porque nosotros nunca hablamos más de los profesionales, pero es algo que es real y que, bueno, vos ahora llevas esta bandera del cambio. Contame un poco sobre eso. Lamentablemente, yo tengo y creo que la causa más potente de que haya tantísimas mujeres con problemas de suelo pélvico es la falta de educación y la falta de información. Por un lado, venimos de una mala educación corporal, tanto mujeres como hombres.
no tenemos una educación, tenemos educación intelectual, pero no tenemos educación corporal. No nos enseñan a estar en contacto con nuestro cuerpo, no nos enseñan sobre hábitos de la vida diaria, no nos enseñan sobre postura, no nos enseñan sobre respiración, no nos enseñan a estar en contacto con nuestro cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado se suma a las mujeres el que cargamos este estigma de siglos en los que nuestros genitales han sido un tema tabú, en el que no se habla de la genitalidad femenina, en el que no se habla de nuestra sexualidad. Y entonces, sumado a toda esta desconexión que hay con el cuerpo y toda esta falta de educación corporal que hay, se suma además el que las mujeres no tenemos nada de contacto con esta zona. Entonces, todo esto lo que hace es que haya cientos, miles y millones de mujeres en el mundo que sufren pérdidas de orina y que piensan que esto es normal. Por un lado, porque no están educadas y por otro lado, porque encima la poca información que hay es mala. Se nos sigue mandando el mensaje de que las pérdidas de orina son normales si has sido madre, son normales si sos vieja, son normales si entrenás y si cargas mucho, si sos una mujer muy deportista, bueno, normal que te mees porque estás cargando un montón de peso y lamentablemente nada de esto, esto es normal. Por eso yo también siempre digo que el prolapso ha sido, y mi disfunción del suelo pélvico ha sido un antes y un después de mi vida, pero yo siento que gracias a todo lo que yo he pasado, he encontrado mi misión en la vida, que es ayudar a la máxima cantidad de mujeres. Yo tengo siento que esto que hago no solamente es mi pasión, sino es una misión que tengo de ayudar y dejar huella dejar huella en este mundo. Es para mí, me emociono cuando lo digo, porque cuando una mujer termina una recuperación y yo siento que su vida ha cambiado completamente, la mía cambia completamente, porque yo al final le he mejorado la vida a una persona de manera increíble y esta mujer igual, si no hubiese estado toda su vida con este problema. Y no solo eso, sino también en mis redes, que hacemos una labor ahí muy potente, mi equipo y yo, para poder comunicar. Hay mucho trabajo por detrás del día a día, tratar de hablar de este tema para que la máxima cantidad de mujeres en el mundo se entere, para que llegue a todo el mundo. Esto es algo que para mí es muy potente. Yo tengo una hija de 15 años, es una hija de 15 años que está muy informada. Mi hija de 15 años sabe lo que es el suelo pélvico, sabe lo que son las pérdidas de orina, cuida su postura, cuida su respiración, sabe hacer pis, sabe hacer caca, tiene contacto con su sexualidad y para mí esto es increíble porque la veo como ella le habla a sus compañeras y les dice, a veces cuando está con sus amigas y les dice a su mejor amiga, tenés que cuidar la postura porque si no después vas a andar meando como a las alumnas de mi mamá. Y para mí esto es increíble que ella se lo vaya diciendo a sus amigas, lo importante que es, porque no sabes que si tenés mala postura se te pueden caer los órganos o después vas a andar meándote y eso no es normal y es horrible para las mujeres. Y bueno, para mí esto es increíble, el poder saber que creo ese impacto. Y también cuando recibimos estos mensajes en Instagram de mujeres que pensaban que era normal y de repente se han topado con mi cuenta y han escuchado y han dicho, ¡buah! Gracias a esto he ido al médico, gracias a esto he empezado a entrenar, gracias a esto empecé a hacer tus ejercicios y de repente, porque pasan cosas increíbles, ¿eh? Yo comparto ejercicios que son sencillos, con ánimo de ayudar y las mujeres lo hacen y de repente un montón de mujeres dicen, y han mejorado, que ocurren estos milagros también porque... Hombre, mejorar una pérdida de orina no es algo que sea de un día para el otro, pero sin embargo muchas mujeres sí que consiguen mejorar o por lo menos tener algo de información que sea una buena información. Y esto realmente, bueno, es increíble para mí. Me hace muy feliz poder compartirlo, así que a pesar de lo difícil que ha sido, tengo que decir que todo lo que ha venido después ha sido increíble, así que yo estoy agradecida de cada experiencia de mi vida. Cuando llegan las mujeres a nuestros programas es increíble porque el suelo pélvico es una parte de nuestro cuerpo que nos conecta directamente con nuestro femenino, con nuestra seguridad, con nuestra autoestima. El suelo pélvico es una zona completamente emocional y que está totalmente conectada con nuestro ser. Todas las mujeres que tienen problemas en el suelo pélvico son mujeres que tienen miedo, que tienen inseguridad, que han perdido el control de su vida, que se sienten muy inseguras constantemente. Y todo esto a veces no se dan cuenta
el impacto que tiene en sus relaciones, en su trabajo, con sus hijos, en su vida diaria. No se dan cuenta. Se empiezan a dar cuenta cuando empiezan a recobrar la conexión con esta zona. El suelo pélvico es una zona que nos conecta con nuestro poderío, con nuestra fortaleza, con nuestro sostén, con nuestra seguridad. Muchas mujeres que entran a nuestro programa llegan muertas de miedo, avergonzadas, con su sexualidad por los suelos. Me dicen, he perdido la libido. Y yo siempre les digo, ¿cómo no se te va a ir la libido si te andas mandando por los rincones? Si la zona que te tiene que hacer sentir sexual, sensual, gozosa, que te tiene que conectar con tu belleza, con tu poderío, no está funcionando. Si tenés que andar usando compresas o andar preocupada por el mal olor, ¿cómo vas a tener ganas de algo? ¿Cómo vas a tener fortaleza? Y lo que les ocurre es que siempre les digo, me encantaría grabarlas en esa primera sesión y en la última, porque realmente la transformación que sufren en el tiempo de la rehabilitación es increíble. Hay mujeres que hasta físicamente se les nota la transformación, mujeres que yo he visto que de llegar, no sé, con la cara como avejentada, con una sensación del cuerpo comprimido, de repente se expanden, brillan, los ojos les cambian, la sonrisa. Me estoy acordando de una alumna en particular que cuando llegó tenía hasta su gesto. Y me acuerdo en su última sesión, estaba preciosa. Todas se lo dijimos, está bellísima, maravillosa. Muchas mujeres cambian de trabajo en el proceso de rehabilitación, les ocurren cambios increíbles en su vida y esos cambios tienen que ver con lo que están haciendo con su suelo pélvico. Tienen que ver porque mejorar el suelo pélvico mejora el goce, mejora la salud, mejora la autoestima, mejora el poder, nos hace sentir fuerte. Tener esta zona fuerte nos da una fortaleza tremenda. ¿Una fortaleza para qué? Para vivir. Entonces, de repente, terminás con tu pérdida de orina, te rehabilitas, pero resulta que estás más guapa, estás más joven, dormís mejor, tenés mejores relaciones, vas mejor en tu trabajo, empezás a conocer gente, a hacer viajes, cambiás de vida. Bueno, ocurren cosas increíbles. Siempre digo que el programa es un viaje que no sabemos a dónde las va a llevar, pero siempre es un viaje intenso porque ocurren muchos cambios. Ocurren muchos cambios porque el suelo pélvico nos conecta directamente con nosotras mismas. Entonces, cuando esto no funciona bien, nosotras no estamos bien. O sea, no hay manera que una mujer que tenga un problema en el suelo pélvico esté bien, esté feliz y esté segura de sí misma. Entonces, cuando recuperamos el suelo pélvico, recuperamos todo este poderío. Y este poderío que nos hace brillar e impactar en otras mujeres, querer hablar de lo bien que estamos y nos cambia completamente la vida. Esto lo he vivido yo en mi experiencia personal y lo vivo día a día con los cientos de mujeres que pasan con nuestros programas. Bueno, lo que me pasó fue que yo arranqué los programas yo sola, siendo yo quien llevaba la rehabilitación. Pero dentro, a medida que yo he ido evolucionando conmigo misma, yo me di cuenta, yo en todo este camino, empecé con el suelo pélvico, pero luego hice un cambio radical de alimentación, hice un cambio en mis rutinas. El suelo pélvico nos obliga a cuidarnos, porque hay un montón de cosas que le afectan el estrés, le afectan las emociones, le afectan tus hormonas, le afectan tu alimentación, y cuando no funciona bien, lo que hemos dicho, afecta directamente en tu sexualidad, en tu autoestima, en un montón de cosas. Entonces yo en estos años tuve que ir buscando yo para mí misma diferentes profesionales. Consulté con una sexóloga, tengo mi psicóloga que me acompaña siempre. He ido cambiando mi alimentación hasta llegar a la alimentación que tengo hoy, que es una alimentación antiinflamatoria en la que practico ayuno intermitente. Bueno, hay un montón de cuestiones que he ido cambiando. He ido comprendiendo la importancia de mantener mi sistema nervioso regulado, de controlar mi estrés, de tener un montón de herramientas que me ayuden a este bienestar general que afecta directamente en particular al suelo pélvico. Entonces lo que me ocurrió fue que cuando yo daba mis programas les decía a mis alumnas, tenés que ir, necesitamos que vayas a una fisio del suelo pélvico. Pero iba a la fisio del suelo pélvico y la fisio del suelo pélvico le decía, no entrenes. Y yo le estaba diciendo que entrene, chocábamos. Le decía, necesito que busques una nutricionista que te ayude en salud hormonal y salud de la mujer. Buscábamos y encontramos solamente nutricionistas que les querían bajar las calorías para que pierdan peso, y no era el objetivo. Les decía, necesito que vayas a una sexóloga, porque hay partes en las que yo no te puedo ayudar, te puedo contar mi experiencia, pero yo no soy sexóloga. Buscábamos y no había muchas sexólogas que estén enteradas de lo que era el suelo pélvico, y entonces a veces los mensajes eran contrarios. Entonces se me hacía muy cuesta arriba
estar peleándome con los profesionales a los que los mandaba, que les estaban diciendo todo lo contrario de lo que yo les decía. Entonces era como a las alumnas se les armaba un caos. Entonces ahí empezó mi búsqueda de conectarme con otros profesionales. Tuve muchísima suerte en la vida. Siempre llegan a mi vida mujeres maravillosas y ahí fui conociendo fisios de suelo pélvico que se formaron conmigo en deporte. Entonces al final, al formarse conmigo en deportes, ellas hicieron un clic, yo seguí aprendiendo de ellas, fue una cuestión, una simbiosis muy buena, porque tanto de Ari como Nuri, que son las dos fisios que trabajan conmigo, yo aprendí muchísimo de ellas y ellas aprendieron muchísimo de mí porque todo lo que sé se los enseñé. Entonces fue increíble eso. También hubo muchas fisios que entraron a mis programas para que yo las recupere y ahí las conocí, entonces ahí también hice esta simbiosis con estas fisios. Luego nuestra sexóloga es una exalumna mía recuperada, entonces como ella pasó por las pérdidas de orina y por muchas cosas, una mujer muy poderosa, en un momento dije, me encantaría que forme parte de este proyecto porque aparte de ser sexóloga, es una mujer recuperada del suelo pélvico. Luego llegó nuestra nutricionista, que es otra mujer maravillosa también, a la que la conocí por casualidad en un curso que no tiene nada que ver con suelo pélvico ni nada, es un curso de empresariales que estaba haciendo yo. Nos conocimos ahí. Conocí su proyecto, ella era una mujer también que ella también tuvo un problema en suelo pélvico, de hecho luego hizo nuestro programa y me encantó su visión del acompañamiento, su visión de la salud, entonces así se unió nuestro programa. Y la última profesional, que era la que me faltaba ahí que llevo tiempo buscando y pensando en ella, yo quería trabajar con una ginecóloga en nuestro equipo y se acaba de unir una gine, que además no solamente es ginecóloga, sino que es cirujana. La encontré porque me llegó de ella un reel en el que mandaba a las mujeres con incontinencia a entrenar. Entonces dije, madre mía, esta mujer tiene un mensaje muy poderoso. Entonces me conecté con ella, hablamos, le encantó el proyecto, a mí me encantó su manera de la visión que tiene con respecto al suelo pélvico, así que se unió a nuestro proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tengo esta cuestión de que yo soy muy segura, yo sé cuál es mi área y me siento muy segura porque sé un montón sobre lo que sé y porque además tengo un don maravilloso para poder ver lo que le pasa a los cuerpos de la gente. Pero también sé cuáles son mis limitaciones. Yo no soy fisio, no soy médico, si bien sé un montón de nutrición, no soy nutricionista y si bien sé un montón de sexología, no soy sexóloga. Entonces, para mí, el apoyarme en profesionales que saben tantísimo de otras áreas, que son mujeres poderosísimas, lo que me hace es llevarme a mí a lo máximo de mi propia profesión. O sea, me eleva, me mejora como profesional y ha llevado a nuestro programa a lo máximo. Porque ahora las mujeres que entran a nuestro programa no se tienen que preocupar por nada. Aquí encuentran todo lo necesario. Vamos a trabajar sus emociones, su sexualidad, su alimentación, cualquier ámbito médico, si hay que mandarles cualquier tipo de medicación, tenemos la ginecóloga que se va a encargar de eso. Si se tienen que operar, tenemos nuestra ginecóloga que además es cirujana que les va a recomendar la mejor operación. Tenemos las fisioterapeutas que se encargan de toda la parte más técnica, con lo que, bueno, yo me siento muy segura. Me siento muy feliz, me siento muy orgullosa del proyecto que tenemos, que es un proyecto único porque muy pocas personas son capaces de armar un equipo tan potente sin que entre las profesionales se estén sintiendo amenazadas o enojadas o que no son capaces de trabajar en equipo, porque no es fácil trabajar en equipo. Y nosotros tenemos un equipo que funciona, no sé cómo decirlo, a la maravilla. No sé si porque he tenido suerte o porque han llegado mujeres increíbles, muy seguras de sí mismas, mujeres muy humildes. Todas las mujeres que están conmigo tienen una característica muy grande y es la humildad. Y otra característica que tiene nuestro equipo es que todas tenemos un único deseo, que es ayudar. Y siempre ponemos a nuestras alumnas por encima de nosotras. Lo principal para nosotras es que la mujer se recupere. Si lo tiene que hacer de más tiempo con la fisio, pues que esté más tiempo con la fisio. Si es más tiempo conmigo, pues no importa. Lo importante es conseguir sus objetivos, no lucirnos nosotras como profesionales, ni ver cuál sabe más que cuál. Eso en nuestro equipo no funciona. Aquí nosotras somos partes de un engranaje y juntas funcionamos para conseguir los objetivos de la clienta. Pasarme a lo digital y a lo online fue un cambio también tremendo en mi vida y un gran aprendizaje. Tengo que decir que cuando llegó la pandemia, yo en 3 días ya estaba dando clases online, aunque en mi cabeza y todo mi sistema me decía, es imposible recuperar un suelo pélvico online, es imposible recuperar. Toda mi cabeza y mis conocimientos me decían, porque jamás me había planteado
que se podía recuperar una persona online. Pero, por suerte, la pandemia fue, entre todo lo malo que fue, para mí fue un gran aprendizaje y siempre digo que al final de las peores cosas que me han pasado en mi vida han salido las mejores cosas que han pasado en mi vida. Del prolapso, el dedicarme a acompañar mujeres y de la pandemia, que ha sido un momento terrible y muy duro para mí porque me ha tocado que mi hija justo estaba en casa de su padre y se tuvo que quedar ahí. Yo pasé la pandemia lejos de mi hija, fue muy, muy duro para mí. Nació el proyecto online. Cuando empecé, me di cuenta, lo primero es que tenía yo muchas más herramientas de las que pensaba. Yo creía que mis manos eran una herramienta muy poderosa porque yo tocaba a la gente y sabía, y me di cuenta que tengo muchas herramientas visuales, intuitivas, auditivas, en las que puedo expresarme y comunicarme. Yo creo que soy una gran comunicadora, creo que tengo un don también para expresarme bien, entonces se me da muy bien contar, decirles cómo tienen que hacer las cosas. Se me han ocurrido muchas técnicas para poder ver si lo están haciendo bien o mal. Me he vuelto muy creativa en ese sentido. Y en todos estos años hemos ido depurando. De hecho, yo al principio todavía, hace un tiempo, todavía combinaba presencial online, y al final me decanté por online porque me resulta que las mujeres avanzan muchísimo más rápido en el online, y esto lo cuento siempre. Cuando yo todavía tenía gente presencial y gente online, era increíble, pero más o menos personas con las mismas características y yo dándoles lo mismo, las del online avanzaban y las del presencial iban más lento. Y yo primero decía, no entiendo si está conmigo, si la estoy viendo. Y luego me di cuenta que era justamente por eso. Las mujeres cuando vienen a lo presencial, es como si fuese que hay una parte del cerebro que se relaja y dice, bueno, total, la voy a ver a Vero. Entonces es como que se dejan para que yo siempre las esté tocando aquí. En cambio, en el online, como yo te estoy dando las indicaciones, pero vos mismo tenés que autogestionarte con tu cuerpo, el autoconocimiento es muchísimo más potente que si yo estoy enfrente tuyo tocándote y diciéndote todo el tiempo lo que tenés que hacer. Entonces me he dado cuenta que en el online la conciencia era mucho más grande, mucho más amplia, los avances eran muchísimo más rápidos, y luego lo mejor para mí era que yo aquí solo podía atender gente de Madrid, y muchas veces gente de Madrid que vivía cerca de mi casa. Porque si vivías muy lejos de mi casa, no tenía dónde derivarlas. Y con esto puedo llegar a todo el mundo de una manera súper potente. Yo he recuperado gente en Argentina, en Estados Unidos, en Australia. O sea, es increíble. Entonces, hemos ido sistematizando. Es verdad que todos estos años, cada vez, al principio no tenía el sistema que tengo ahora. Ahora tenemos un sistema que funciona increíblemente. Todo grabado, todo con material. Es completamente didáctico, y tanto yo como el equipo, mi equipo también se ha ido adaptando, y hemos encontrado herramientas que hacen que el online sea maravilloso y que no necesitamos tocar ni ver a ninguna persona, sino poder recuperarlas a través de las pantallas. Bueno, y lo último que me gustaría decirles y dejarle como mensaje a todas las mujeres que escuchen esta preciosa entrevista en la que, bueno, he podido hablar un poquito más de mí, es decirles que por favor no se conformen, que aunque hayamos aprendido que tenemos que aguantar, que hemos nacido para cuidar a otros, que hemos nacido para soportar, aunque hayamos consumido todo eso desde la historia, no es así. Nos merecemos una vida digna, nos merecemos sentirnos fuertes, nos merecemos sentirnos seguras, nos merecemos una vida llena de goce y de placer, y no nos merecemos andar meándonos por los rincones ni con órganos que se nos caigan del cuerpo. Así que si me estás escuchando, mi mensaje es un mensaje de empoderamiento, de dejarte mi alegría, mi entusiasmo y toda la esperanza para que sepas que podés salir de ese problema, que se recupera y que se puede tener una vida plena y maravillosa y ser una mujer que brille con toda su luz y ilumine a todo el mundo a su alrededor. Así que darles las gracias por escucharme, darles las gracias a las tantísimas mujeres que nos siguen, que me siguen en las redes, que forman mi comunidad de mujeres, darles gracias a mis alumnas que cada día me dan el motor para seguir trabajando, seguir construyendo, seguir armando este proyecto que va creciendo, que en breve tenemos muchísimas novedades, que estamos por sacar un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo y que va a ser una novedad increíble. Así que estén atentas, sigan adelante, no se dejen, y yo estoy siempre aquí. Estoy siempre, contesto los mensajes, doy sesiones, las escucho, porque mi misión más grande en la vida es ayudar a la mayor cantidad de mujeres que pueda. Así que si me seguís,
Comunicate conmigo si tenés un problema, contanos, acércate, porque seguro que podemos ayudarte. Así que gracias a todas y bueno, les mando un abrazo y toda mi energía y sigan bailando y perreando y divirtiéndose y confíen en que el cuerpo se puede sanar.